un podcast creado por y para emprendedores, donde te ayudamos a llegar a la cima. Bienvenidos a InCapital. Sin sueños no hay realidad. Alguien a quien respeto y admiro mucho una vez me dijo: un buen empresario hace un buen contador. Bienvenidos a un nuevo episodio de InCapital Network. Soy Nicolás Goches. Vamos a seguir desarrollando temas, como les comentaba, para este nuevo formato. Ahora vamos a tocar el tema de contabilidad. Y para eso hoy nos acompaña Isis Martínez, de Martínez García y compañía. ¿Cómo está? Gracias, bien. Bien. Todo Gracias bien. por su tiempo, por el espacio también, para poder desarrollar este tema. Hemos hablado ya del tema legal. ¿Qué considerar a la hora de iniciar nuestras empresas? ¿Qué considerar para tener una mejor proyección, crecer ordenados? Pero de la mano viene la parte contable, obviamente. Correcto. No solo por el cumplimiento de requisitos, sino por hacer las cosas con claridad desde un inicio. Tener una mejor visibilidad de nuestros números, de nuestros negocios. Y como usted sabe, pues este formato está diseñado para poder dar una mejor guía a quienes están empezando sus proyectos de vida o que ya están en el camino y están creciendo, están evolucionando. Y creo que en esta parte es bien importante hablar desde la experiencia. Como le decía, pues todo esto viene mucho desde las inquietudes que yo tuve, las dificultades que yo tuve, o que sé que muchos coincidimos y que tenemos este tipo de dudas. ¿Qué considera usted que es lo más importante para tomar en cuenta cuando alguien quiere iniciar por primera vez un negocio, con miras de que sea una proyección y un crecimiento, pues para tener una mejor salud empresarial? El tema contable es de sumamente importancia. Gracias por el espacio y espero que sea de utilidad para todo su público, para cada emprendedor que tiene esa inquietud, esas ideas innovadoras que desean desarrollar. Entonces, en primer lugar, en el tema contable es quitarle como el estigma o el miedo a la contabilidad. Es importante, lo van a llevar de la mano y sobre todo de acuerdo a la preponderancia que le dé el empresario, así la labor del contador va a quedar más visibilizada y potencializada a la vez, además de que le va a aportar mayor valor al proyecto. Uh-huh. En primer lugar, es tomar para mí conciencia. El empresario tiene que tomar conciencia en lo que se está incursionando, en lo que se va a meter, en todos los retos, las obligaciones que este conlleva, porque al final del día, desde el minuto uno en que un empresario firma un documento, adquiere un compromiso que tiene consecuencias sobre todo punitivas, o sea, que pueden tener multas si no las llevan a cabo. Entonces, el primer paso para el empresario es tomar conciencia. Para eso, considero importante de que tengan una plática con el contador, que soliciten una reunión, una capacitación, una charla tanto para darse a conocer en el proyecto que van a incursionar, como así para saber qué obligaciones propias a ese proyecto son las que le aplican. Sí, yo escucho mucho a muchas personas decir: no, si yo llevo mi contabilidad. Creo que usted lo ha oído muchas más veces, y como diría mi suegro, esos son ahorros malentendidos, porque al final del día uno cree que por no pagar o no invertir en este ordenamiento, porque sí, yo puedo venir, subir mi declaración, pagarla, pero también creo que depende de lo que usted decía al inicio, qué preponderancia le damos a nuestros proyectos, a nuestros negocios. Y hablábamos también en la parte legal de tener claro cuál es la visión que yo tengo de mi negocio, qué quiero llegar a hacer con este negocio. ¿Va a ser mi proyecto de vida? ¿Quiero vivir de esto todo el tiempo, heredarlo, venderlo, o simplemente estoy porque estoy desempleado ahorita? Entonces creo que eso depende mucho la formalidad y la responsabilidad que nosotros le queremos ir dando. La vez pasada usted me mencionaba sobre un principio que me pareció bien interesante y que yo nunca lo había escuchado,
que es el principio de negocio en marcha. Sí, el principio de negocio en ¿Nos puede marcha. explicar un poquito eso? Gracias. El principio de negocio en marcha, el empresario tiene que salvaguardar, tiene que procurar en la continuidad del negocio. O sea, imagínense la responsabilidad que tiene un emprendedor, un empresario, de que tiene que salvaguardar y asegurarle tanto a sus proveedores, a sus socios, a los clientes, a su personal, asegurarles de que van a tener el sustento por lo menos en los próximos 12 meses del año, en los próximos. No, obviamente se pone un negocio, no se espera que vaya a concluir a los meses, salvo que sean proyectos bien específicos, pero eso va a depender de la naturaleza propia de Sí, que ya cada tiene un inicio y actividad. un fin Correcto, establecido. correcto. Pero si no se cumple eso, de que tiene un principio y un fin por ser un proyecto, se espera la continuidad, porque el empresario tiene una responsabilidad social también, Ujú. porque muchas familias, no solo la propia, va a depender de ese negocio. Sí, Entonces, el principio de negocio en marcha, aunque puede ser un término contable, si le ven la filosofía de lo que implica el peso que tiene en la sociedad o en la empresa para diferentes familias, es de sumamente importancia. sí. ¿Cuál es con lo que más se topa o qué le preguntan siempre a la hora de que quieren empezar un negocio o cualquier servicio que ustedes den? ¿Qué es lo más común? Lo más común que pueden preguntar es, bueno, lo más común es que dicen, yo no sé nada, dígame, soy una hoja como en blanco, dígame qué me aplica a mí. Y eso no podemos encasillarlo porque no es una receta de cocina, decirle esto es lo que le aplica y porque cada empresa, cada proyecto es diferente. Sí, Por lo tanto, las obligaciones van a ser diferentes. Pero lo que sí no le puede fallar a una empresa, a cualquier emprendedor, independientemente de la figura jurídica que le aplique, es su responsabilidad con el Ministerio de Hacienda, el CNR o el Registro de Comercio, como comúnmente se llama, alcaldía. Cuando van comenzando, a medida van creciendo, se van incorporando otros elementos, por ejemplo, el Seguro Social, Ministerio de Trabajo, pero eso va a depender del crecimiento, de la evolución que vaya teniendo el proyecto. sí. Pero lo que no le puede fallar es el cumplimiento correcto con eso. Y sí me topo con eso que dice, mira, yo llevo mi contabilidad, yo lo hago, los ahorros malentendidos. Sí, O sea, ese ahorro en este momento y le puede parecer una buena decisión, a la larga no le va a favorecer, porque, digamos, el empresario, el emprendedor, por naturaleza, si se ha tomado la decisión de emprender, es porque tiene una mente creativa, una mente inquieta. sí, Entonces, una mente inquieta que está con un pie en este proyecto, pero el otro pie ya lo tiene en el próximo paso. sí, Entonces, pienso yo, y no lo estoy desmeritando para nada porque es mi área contable, que se estén enfocando en tareas administrativas o en tareas, no va por ahí, digamos, el emprendimiento. El sí, emprendimiento y el proyecto tienen que estar enfocado, como usted mismo acaba de mencionar, en la visión que tengo del proyecto, de hacia dónde quiero llegar. Y si, digamos, este proyecto a mí no, ya me sació, ya vi que me medí, ya vi que tengo capacidad, entonces lo lógico es que evolucione hacia el siguiente paso. sí. Entonces, siento al tomar conciencia, no solamente es tomar conciencia de las obligaciones que yo pueda tener, sino que también es tomar conciencia en qué momento tengo que delegar esa tarea administrativa, tengo que reconocer mis limitantes, si lo podemos decir de alguna manera, porque no es expertise. Sí, eso le iba a decir. Y me estaba acordando ahorita de una vez hablando con su papá sobre, bueno, usted sabe que yo estudié Derecho más bien. Y mucha gente siempre me dice, bueno, ¿y por qué no haces el notariado? ¿Y por qué no hacemos las cosas legales? Y algo una vez salió en el tema y su papá respondió, es que usted se quiere enfocar en su negocio o en los negocios. Correcto. Lo legal lo va a hacer alguien más. Y en efecto, o sea, desde ese día me cayó mejor su papá. No es que me cayera mal. Al Se contrario, o sea, identificó. entendí
que esa es la visión real de alguien que lo conoce, sabe y valora eso. Entonces ahí también uno tiene que saber a dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Sí, yo quiero hacer todo porque tal vez ahorita no tengo la capacidad para invertir en esto, o en un sistema o en lo que sea, pero sí, a mí me pasa mucho que yo valoro, ok, si yo me dedico a hacer esto, ¿qué dejo de hacer que produce para mi negocio? Correcto. Entonces ahí es donde uno tiene que tener, no es tanto humildad, sino creo que más inteligencia Reconocer, de reconocer tomar conciencia. ese valor y tomar conciencia de lo que realmente queremos producir y generar valor con nuestros negocios. Sí, imagínese el tiempo que usted va a disponer en estar ordenando documentos, en estar preparando la información que el profesional contable le solicite. Ese tiempo usted puede estar pensando en formas en que su negocio va a crecer Claro. o en problemas que sí le afectan la operación y que no se lo puede delegar a nadie más. Sí, Ese es el punto. eso es bien importante. Y yo creo que algo básico e importante al inicio, y le cuento unas experiencias hace poco con unos amigos que querían independizarse, aprovechar este tema de las SAS y hacer, de acuerdo a las actividades que estaban teniendo. Sé que lo usan mucho también cuando en matrimonios uno se dedica a una cosa y otro a otra, entonces también ya vamos a desarrollar un poquito esa idea, pero cuando le pregunté, bueno, y al final ya hiciste las SAS, ya estás con contador, no, fíjate que todavía no encuentro, yo vivo recomendando los servicios, ¿verdad? Pero Gracias. una de las cosas que él me decía es, mira, al principio me costó porque no entendía cómo era lo del IVA. Entonces, como ya lo hemos hablado 1000 veces y todos pasamos por eso, como todo entra, pero no todo es de nosotros. ¿Qué recomienda usted para tener un mejor orden y control sobre todo eso que ingresa, pero realmente en algún momento hay que pagar, o cómo se cruza, o qué es lo más recomendable hacer para evitar estas confusiones? Vale. En el tema, como les mencioné anteriormente, una charla, una capacitación, una consultoría con el profesional contable es tiempo y dinero bien invertido que le va a ahorrar en un futuro mucho dolor de cabeza y muchos Sí, problemas. mire, hice esto y no había que hacer. Correcto, correcto, porque ahí venimos a la comunicación efectiva, a la comunicación y oportuna, Oportuna, efectiva y oportuna, porque de nada, no es que van a estar cada paso que dé, se lo tengo que comentar a mi contador, se lo tengo que comentar a XY profesional, no, simplemente tengo esa inquietud, porque desde el momento en que tenga la inquietud, eso para que se materialice solo es cuestión de tiempo, sí. porque yo tengo la experiencia que cuando un emprendedor, un empresario tiene la inquietud, es decir, tengo esta inquietud de este proyecto, pero por no decir, mire, lo voy a hacer, en otras palabras, usted lo sabe, lo voy a hacer. Lo he oído eso. Ajá, entonces al final, ¿por qué no mejor decir, quiero hacer esto, qué me recomienda antes? Y lo que siempre nosotros recomendamos, mi papá siempre le hace énfasis como a los clientes, es como decir, el flujo de efectivo. Su proyecto puede ser el mejor proyecto, innovador, todo, pero hay que poner los pies sobre la tierra y todo lo podemos hacer con un flujo de efectivo. No tiene que ser un flujo de efectivo como la normativa lo quiere, porque algo muy importante que tenemos que considerar, que el empresario simplemente tiene como que comprender o entender la dinámica del tema de los impuestos, pero no está obligado a saberlo de la A a la Z, todos los requisitos legales, Sí. la orientación básica, cuándo pedir crédito fiscal, cuándo no debo pedirlo, pero una guía normal, porque al momento en que están desarrollando, están operando, no están pensando en todo ese tipo de detalles, Sí, digamos. la mente va muy deprisa. Ajá, la mente va deprisa y lo contable es más tranquilo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el flujo de efectivo sí o sí, cuando una persona, una empresa, un par de socios desean emprender algo, tienen que hacerlo. Y en palabras prácticas, cualquiera me puede preguntar, pues sí, pero ¿qué es un flujo de efectivo? En el día a día, todos llevamos a cabo
empíricamente un flujo efectivo, Sí. porque en palabras prácticas es el reflejo del comportamiento del dinero, Ujú. todo lo que ingresa y todo lo que sale. Entonces, porque al final, cuando un emprendedor comienza a trabajar, tiene un proyecto, obviamente, y si tiene sobre todo disponibilidad de efectivo, ya sea propio o tiene alguna línea ahí de crédito habilitada, ya preaprobada, lo más común es que venga y depositen todos como dice el dicho, en la misma cesta Ujú. depositan todo. Pero ¿cuál es el problema? Si no hacen un flujo de efectivo de los ingresos reales de la empresa, no de las ventas, sino que las ventas que realmente vayan a convertirse en dinero en Sí, efectivo, no que nada a plazo, nada a nada a crédito. plazo, sino que realmente de las entradas, desde la inversión inicial, Sí. si va a adquirir a cierto plazo un crédito, ingresarlo y de las ventas reales que de verdad, o sea, sean efectivas, que sean pagadas y los gastos. Entonces, aquí venimos a su pregunta con respecto al IVA. El IVA sí puede ser que en nuestras ventas, en nuestra factura, en nuestro crédito fiscal se refleje, pero ese IVA no le pertenece al empresario. Ujú. Ese IVA le pertenece al gobierno. Entonces, el empresario no debe de contar con ese IVA, no tomarlo como fuente de ingreso que si en algún momento va a financiar su operación, Sí. porque lo que va a ocasionar es otro problema, porque después le va a deber al Estado. Ujú. Entonces, quien tiene que saber cómo va a ser esa liquidación es el contador, el auxiliar, la persona que designe la empresa, digamos, que esté dando la voz de alerta y mire, usted me pidió este crédito fiscal, me pidió factura cuando era crédito fiscal. Esa persona tiene que saber a grosso modo, pero quien va a saber toda la mecánica o quien no sabe es el contable. Pero lo que el empresario sí tiene que saber es que yo no cuento con ese 13%, no es mío. Sí, Ujú, ahí es donde entra mucho de la comunicación efectiva y oportuna, ¿verdad? Porque, correcto. bueno, lo hemos hablado, a mí me pasa por la misma carrera de todo, de repente hacemos algún Una medio inversión o alguna grande. inversión o no está bien como claro a las condiciones que hemos llegado muchas veces, algún préstamo que alguno de los socios hace o no sé, cualquier situación. Todo eso sí, yo he entendido que es importante después de muchos regaños, que eso obviamente le da también a uno más transparencia de lo que realmente dispone o no. Yo he aprendido que el flujo de efectivo, y usted me puede corregir, o por lo menos en mis tipos de negocios es lo más importante. Ujú. Porque sí, yo puedo tener un gran producto, una gran marca, pero si eso no está entrando, realmente afecta todo lo demás, mis proyecciones de compra, las responsabilidades de pagos, todo. Entonces, también he visto muchas veces que por falta del flujo, un gran proyecto no puede continuar. Sí, y en el flujo efectivo es muy importante que ustedes, digamos, pueden hacerlo empíricamente cuando van comenzando y después perfeccionarlo con la ayuda o el apoyo contable, porque algo que suele suceder, digamos, yo veo bastantes profesionales que vienen y que de repente en la universidad les dejan una tarea o hacen una maestría y en la maestría hacen proyectos, pero lo que yo sí me he fijado que nunca toman en cuenta los impuestos. Entonces, Sí, y en los impuestos en la vida real sí les afectan, le puede afectar su impuestos de flujo todo tipo, o de sea, no todo solo el tipo. IVA, No, Hacienda, pago cuenta, hay muchas cosas que realmente no sé, por alguna razón no las tomamos en cuenta. no Nunca se están en toman, nuestros números iniciales, no. segurísimo de la gran mayoría. La gran mayoría no toman en cuenta impuestos, aranceles, derechos de registro, permisos, y todo eso le va sumando, y lo veo de que en la inversión inicial, como usted mismo dice, aún profesionales o aún ya en la marcha, no lo toman en cuenta, pero todo eso al final, un momento u otro tiene que salir. Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene un buen proyecto, un buen definido, un buen flujo de efectivo, el dinero tarde o temprano se va a acabar. uno de los problemas que veo en el flujo de efectivo es el salario del fundador o de los fundadores, Ujú. que mayormente
no está contemplado. Ujú. Se lo digo Sí, incluso por experiencia. Entonces, ¿qué es lo mejor para o sea, el día de mañana yo necesito cobrar algo o pagarme algo, como que eso no afecte directamente en mi estado de resultado o en la operación en general? ¿Llevarlo va. paulatino o cómo? No, es que lo que sucede es de que cada proyecto, cada empresa, el emprendedor debe tenerle un respeto. Yo lo veo así. Mi proyecto, mi empresa, mi emprendimiento, yo lo tengo que tener un respeto. Al tenerle respeto a ese proyecto, usted logra individualizarlo, Sí. individualizarlo de su persona, porque en nuestro medio es bien común y es más ahora con las facilidades jurídicas que están, por ejemplo, las SAS, de que sean, que usted pueda trabajar como persona natural, contribuyente Mm, directo, pueda constituir las SAS, como lo hemos visto, y las sociedades anónimas, pero que en realidad son o de familia o en realidad es una sociedad unipersonal que simplemente tal vez el familiar más inmediato, más de confianza, está ahí, pero no pues, solo para decir que es una sociedad de dos, ¿verdad? ujú, Como era antes el esquema jurídico, o ya se puede de uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no le tienen ese respeto al proyecto, tienden a verlo como que, además de que es propio, que es el su caja chica. banco, que su caja chica, que su billetera, y comienzan a cargar la empresa de gastos Sí. personales. ¿Qué quiere decir esto? Llevan su desorden financiero personal, lo llevan hacia la empresa Ujú, y contaminan la empresa, contaminan algo como puro, y tal vez la palabra puede sonar como dura, pero se va llenando de vicios el comportamiento financiero, los desembolsos. Entonces, en el flujo de efectivo, aterrizando el flujo de efectivo, vale la pena o es necesario, es indispensable que haya un renglón dentro de los egresos del salario del fundador, salario de los socios. Más adelante, cuando la empresa, el negocio esté consolidado, incluso puede haber un renglón para retirar las utilidades y esquematizarlo, ponerlo, programarlo en tal mes, tal ujú. fecha y luchar para que hayan fondos para ese tiempo. Incluso, digamos, el salario, también otra cosa, digamos, si la empresa está claro que de un momento a otro no está dando lo que se espera, el salario del fundador sí o sí tiene que aparecer. Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar? El fundador lo que va a hacer es que va a vivir con ese salario, Ujú. va a vivir con ese salario y no va a mezclar. Lo va a ver como que fuera un ente o una institución ajena a su control. Sí, lo que pasa es que no, como usted dice, no nos respetamos y siempre somos los últimos en la fila En la fila de de cualquier cosa, de en la fila cobro. para cobro, dice. Pero bueno, ya respondí un poquito con lo que le quiero preguntar ahorita es, vuelvo a mi experiencia, ¿qué es mejor? Eh, por lo general al inicio nunca cobramos. Ujú, De ahí tal vez se estipula un pequeño ingreso, un salario, digamos. Después tal vez pueden haber utilidades y venimos y suplimos ese ingreso que teníamos como salario por utilidades. Se lo voy a dar desde mi forma de pensar. Quito ese gasto, cobro utilidades y todo ese año me va a ayudar a mis utilidades futuras quitando este gasto. Entonces no sé si eso es lógico de pensar mejor solo cobro utilidades y no tengo un salario y utilidades, o cómo es lo más saludable realmente hacerlo, o si siempre tener ese renglón idealmente, el renglón de salario. es que lo que pasa es que con el reglón de salario son cosas diferentes. Sí. Hay socios que solamente invierten, no desempeñan una función dentro de la empresa, Ujú. más que el aporte del capital, valioso aporte del capital, pero no son gerentes operativos, no Sí. desempeñan ningún cargo. Digamos, si una persona está desempeñando una función dentro de la empresa, merece un salario. Ujú. Entonces, es indispensable tener ese salario. Es indispensable tener ese salario, ese renglón, aunque sea con el mínimo establecido Sí. de ley y en el futuro irlo aumentando. Porque también si no, crea una falsa imagen
del negocio que está siendo productivo. Si el socio o los socios deciden que a pesar de que estén trabajando, no les hace falta ese ingreso a nivel personal y prefieren dejarlo para utilidades, repartir utilidades, ya sea que porque tienen otra fuente de Sí, ingreso más estable, porque la carga impositiva será menor, etcétera, etcétera, está bien. Pero si generalmente cuando van a emprender el negocio propio, también son autoempleados del negocio. sí, Entonces, no vamos a descuidar la parte personal, no sacrificándose con eso, porque a la larga va a llegar un momento en que los va a llevar a agarrar la empresa como su billetera personal. sí. Entonces es mejor dejar establecido el salario, y aquí podemos hablar de que es mejor por diversas razones, no solamente el flujo efectivo que le llegará al socio, sino que también por cuestiones de deducibilidad, Sí, porque al final se aprovecha también esa deducibilidad para el impuesto, porque todos los gastos que son de un ejercicio, legalmente solo los podemos aprovechar en ese ejercicio, ujú, porque si no, nos crea otro problema. De aquí al siguiente año quiero reconocer porque veo que la empresa tiene capital, yo no me he cobrado nada. Entonces, mire, yo quiero sacarme todo el sueldo del año anterior, pero no ha contemplado, no se ha sí, reconocido, bien, nada. afecta directamente Entonces, en la ¿qué es lo que va a operatividad. pasar? Al siguiente año, ese gasto es no deducible. Entonces, en lugar de significarle un ahorro, un escudo fiscal, le va a incrementar ese Sí, impuesto. entiendo. Entonces, vale la pena dejarlo para que la radiografía del negocio sea más real. También para decir si me da o no me da y tomar las decisiones pertinentes en el momento adecuado. Sí. Ya sea aquí tengo que potencialidad, aquí tengo eso, o tengo que reducir acá, o invertir en lo que ya sabe cada quien de su negocio, donde es. Ujú. Usted sabe que nosotros los emprendedores estamos, como usted lo dijo al inicio, muy inquietos y por lo Ajá, general y en base a lo que hemos trabajado con usted también con nuestras empresas, siempre tenemos uno, dos, tres marcas o tres líneas o proyectos. tres proyectos que se están desarrollando y la idea es pues, como yo trato de hacerlo, ir empujando todo para que el día de mañana se consolide, eso tenga un efecto positivo en todo sentido, pero siempre hay que tener un orden de qué está produciendo cada cosa y que no una marca o un producto o servicio esté canibalizando Ujú. toda la operación. Entonces, ¿cómo normalmente se lleva ese desglose o qué es lo ideal para saber este ingreso es de esta marca, así también este gasto es para esta marca? O sea, es Ujú. como llevar tres contabilidades o dos contabilidades dentro de una o qué es lo más conveniente para la hora de que uno decida iniciar un nuevo proyecto o una nueva marca dentro de la misma empresa. Eso es muy importante y muy interesante también porque hace poco estaba escuchando yo la ley de Pareto que dice 20-80. Sí. Generalmente el 20% por ejemplo, por serlo fácil en las plantas, el 20% de las semillas son las que producen nuevas plantas. Ujú. El 20% del 100% de la ropa que usted tiene solo ocupa el 20%. Entonces, en los negocios puede ser así. Puede ser que de 5 productos, de 5 líneas, de 3 marcas, una esté apoyando o manteniendo las demás marcas. Entonces, es bueno la pregunta, identificar cada marca y con su respectivo gasto. Ujú. Cada ingreso le corresponde un gasto o un costo. Entonces, llevarlo por separado. Sí. Contablemente nosotros lo podemos hacer y no hay ningún problema. Acá venimos al apoyo del empresario que al momento en que está haciendo las compras, Sí, eso le iba a decir. ajá, también tenga ese ordenamiento. Acá es de que tanto el contador y empresario tienen que trabajar de la mano y complementarse, porque de repente al momento en que están haciendo las compras, vienen y mezclan todo y no identifican la adecuada. Siento que me está hablando a mí, fíjese.
No, la adecuada documentación de todas sus transacciones, nosotros como contadores estamos conscientes lo que le representa al empresario. Sí, Aquí el punto es, usted como empresario está consciente de lo que le representa ese documento. Esa es la pregunta más importante. muchas veces sí, pero es la misma prisa lo que afecta. Sí, porque imagínense que cada documento, por sencillo que parezca, es dinero. Sí. Cuando el empresario toma conciencia de que ese documento, esa hoja, ese correo electrónico que no llegó hoy con la factura electrónica, le está representando de un 38 a un 43% de ahorro entre IVA y renta. Ujú, Ahí es donde comienza a darle importancia a esos papeles, sí, a ese ordenamiento, a esa debida documentación. sí, tiene razón. Y al mismo tiempo, si no solamente basta con documentar, sino que identificar, tal como usted lo acaba de mencionar, con las diferentes marcas, para poder registrarlo como corresponde y adjudicarle el costo y el gasto que le corresponde al ingreso. Sí, la radiografía va a ser mucho La mejor. radiografía va a ser mejor y les va a ayudar y va a sentir que el contador realmente le está aportando valor al negocio. Vamos a tomar en cuenta, pues. Ujú. En su caso, ¿cómo logra equilibrar y aplicar todo lo que usted recomienda cuando asesora o sugiere a sus clientes y empresas? ¿Cómo eso lo aplica en su negocio, en su empresa? Porque siempre es más fácil opinar desde afuera de las cosas, ¿verdad? Pero ya hacia adentro, ¿cómo logran ustedes en su negocio aplicar realmente ese orden, esas sugerencias, y todas esas herramientas que se puedan ir sugiriendo? En el negocio, como ustedes saben, es una empresa familiar. Nosotros tenemos asignadas tareas o roles. Mi papá como el gerente, él es el administrativo, el que ve todo el tema de finanzas, presupuesto. Tiene una persona idónea para el cobro, para suplir esa parte, Bien idónea. para asegurarse que el flujo de dinero ingrese y al mismo tiempo él como administrativo también en la asignación de tareas, porque al final nuestro presupuesto, aunque tenemos trabajo todo el tiempo, se basa también en metas, en proyectos, en cumplirle como a los clientes. Sí. Entonces, aquí es importante la repartición de los roles dentro de la empresa. Claro, es una empresa que mi papá la constituyó junto con mi mamá ya como por el 79, entonces se podría decir que ya tiene muchos años, ya está consolidado, pero no quiere decir de que uno se tiene que dormir en los laureles, tiene Sí. que evolucionar y crecer como uno le dice a los clientes que lo haga. Ujú. Entonces ahí nosotros, lo que nosotros aseguramos acá es lo que todo le recomendamos a todos, la debida documentación de los gastos, llevar un presupuesto, un flujo de efectivo, que todo esté documentado para aprovechar todas esas deducciones fiscales y que no se nos incremente. Ujú. En trabajar por metas. Eso sí, algo que también como empresa sí nos podemos sentir orgullosos de que nosotros en el cumplimiento, digamos, de impuestos, el cumplimiento de todas nuestras obligaciones, ahí sí puedo decir que profesamos con el ejemplo porque no van a ver acá de que nosotros recomendemos, porque nosotros lo hacemos, no pagar algo. Sí, sí, me consta. Entonces, pagar impuestos, pagar planilla, son áreas, son aspectos sumamente importantes que no se descuidan. Entonces, realmente, nosotros si recomendamos algo es porque lo procuramos hacer. Ujú. Y si no, no hubiéramos podido como sobrevivir tanto tiempo, porque un problema ahorita solo dice, debo esto o algo, pero los problemas, las consecuencias, es como una bola de nieve que se va Sí, se va haciendo, acarreando se todo va eso y después acarreando. cuesta Cuesta. Si identificar no lo de pudo dónde pagar, viene. si no le pudo pagar una planilla este mes, ¿cómo espera que el siguiente mes sí va a poder pagar dos? Sí, sí, así con cualquier otra Y con cualquier responsabilidad. todo. Sí, no, la verdad que nosotros, por nuestro lado, muy agradecidos con todo el apoyo, todo lo que convivimos, nos aportamos. Sabemos también la importancia de la buena comunicación y estamos queriendo seguir haciendo más, pues, ¿ya? Y
Y a mí lo que me encanta es crecer de la mano con quienes han confiado en nuestros proyectos. Y nosotros igual queremos ir creciendo con nuestros proveedores, nuestros socios estratégicos, así como ustedes. Gracias. Y ya para ir terminando, si alguien le preguntara cuál es la clave del éxito en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Paz. ¿Por qué? Es porque realmente puedo decir que una persona es exitosa y todo, si en la noche puede ir a dormir con paz, con la conciencia tranquila y no tenga ninguna pena que lo desvele o que le esté martillando el cerebro. Entonces, para mí la palabra es paz. Muy buena respuesta. A mí la paz creo que también viene dada por el hábito de ser agradecidos. Y eso ayuda a reconocer realmente lo que tenemos y por lo que estamos luchando a hacer y hacerlo bien y de manera correcta. Pero muy buena respuesta. Bueno, muchas gracias, Isis. Ha sido muy valioso todo lo compartido. Si alguien quisiera contactarse con ustedes para alguna consulta, servicio o algo, ¿dónde podrían hacerlo? En los teléfonos, Martínez García y compañía, estamos registrados como contadores autorizados, auditores autorizados. Alguna consultoría estamos a la orden. Y Bueno, ahí vamos a ver qué nuevos clientes salen. Muchas gracias a todos por estar en este nuevo episodio. Ha sido lleno de mucho aprendizaje. La verdad que aunque estamos en el día a día en esto, siempre es importante saber qué no dejar por fuera y a qué tenemos que prestarle atención. Así que esperamos que bajo este nuevo formato de Capital Network funcione y siga sembrando semillas para que tengamos más dudas sobre qué tenemos que hacer y cómo hacerlo de una manera ordenada, proyectada y con la fe puesta en Dios principalmente. Así que muchas gracias. gracias nuevamente. Gracias a todos.